ingeniero tenga un buen día. A continuación, el grupo le va a presentar el ABR calculando el volumen de una fuente de agua mediante el método de la integral por arandelas, cuyos integrantes son Cárdenas Paitán Alex Freiberg, Chávez Guaycapcha José Luis, Núñez Caro Diego, Quisperrúa Luis y Zúñiga Asto Juan Román. Como primer paso le voy a presentar el índice, el cual va a constar de la introducción, resumen teórico, la aplicación de la integral definida para hallar volúmenes del sólido de revolución, cálculo del volumen en sólidos de revolución, aplicación de la integral definida en el contexto o vida real, planteamiento, método, prototipos de la estructura, conclusiones, evidencias y por último referencias. Introducción. En el presente informe se dará a conocer sobre la aplicación de la integral definida y se podrá observar la aplicación de las integrales en diferentes campos de estudio, como también nos enfocaremos en explorar la utilidad de las integrales en relación a un objeto específico. La aplicación de integrales en el estudio de sólidos y superficies de revolución se ha convertido en una herramienta imprescindible, pues nos permite de manera más eficiente calcular sus volúmenes y muy aparte de ello, optimizar las figuras adaptándolas a diversos ámbitos y necesidades. En este informe buscaremos destacar el método de las arandelas como una forma efectiva de calcular el volumen por rotación de objetos o estructuras huecas. En este caso, vamos a presentar la fuente en el Parque Constitución, la cual presenta un sólido ahuecado. El método de arandelas en nuestro trabajo es una elección ideal debido a su capacidad para abordar esta superficie no convencional. Y por último, esta técnica nos permitirá explorar y analizar con precisión cada capa del objeto hueco, contribuyendo a una comprensión detallada de su estructura interna, siendo su área y su volumen. Retomando con la exposición, voy a dar a conocer el resumen teórico, los cuales que tenemos dos, la integral definida y definición del sólido de revolución. Muy bien sabemos que la integral es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente la función de una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos. Sabemos bien que se viene a hacer una suma continua y también sabemos muy bien que la integral es la operación inversa a la diferencial de una función. La integral definida se define más porque tiene límites. Prosiguiendo con la definición del sólido de revolución. Un sólido de revolución es un sólido que se puede obtenerse mediante la rotación de una curva plana alrededor de una recta que está contenida en un mismo plano. Dicha recta se denomina eje de revolución. La superficie creada por esta rotación y que encierra el sólido se denomina superficie de revolución. Como podemos observar en el gráfico, tenemos un plano y vemos las rotaciones por el eje X. Siguiendo tenemos los sólidos. Tenemos 4 sólidos principales de revolución. Como pueden observar es el cono, cilindro, esfera y toroide. Y a continuación les voy a dar a conocer el cálculo del volumen en sólido de revolución. Para este caso usaremos el método de arandelas. Esta técnica nos permite determinar el volumen de un sólido de revolución hueco, usando una versión modificada del método de disco con una parte central removida. Este método consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región R que se encuentra entre dos curvas. La fórmula de revolución horizontal en el eje X es lo siguiente. El volumen va a ser igual a pi de la integral de un valor a hasta un valor b por la región de la función de x todo elevado al cuadrado, menos la región de afuera por la función de x todo elevado al cuadrado por la diferencial de x. Y la fórmula de revolución vertical con respecto al eje y, el volumen va a ser igual pi de la integral de a hasta b por la región de la función de y todo elevado al cuadrado menos la región de afuera
por la función de y todo elevado al cuadrado por la diferencial de y. A continuación les voy a dar presente el método de discos. El método de discos consiste en tomar una sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor de algún eje genera una forma determinada. El volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región R sobre el eje X está dado por el volumen va a ser igual a pi de la integral de A hasta B por la función de X elevado al cuadrado por la diferencial de X. Todo esto va a ser igual a pi de la integral de A hasta B por la función de y al cuadrado por la diferencial de X. Y cuando el eje de rotación en el eje Y y la región que está girando entre el eje y una curva X de GY entre Y va a ser igual a C y Y va a ser igual a D. El volumen del sólido de revolución está dado por el volumen va a ser igual de pi de la integral de A hasta B por la derivada de Y todo al cuadrado. La diferencial de Y va a ser igual de pi de la integral de A hasta B por la función de X todo elevado al cuadrado por la diferencial de X. Continuando con la exposición, hablaré sobre la aplicación de la integral definida en el contexto y la vida real. La integral definida tiene diversas aplicaciones, en las cuales tenemos la ingeniería, la economía y la vida cotidiana. En el contexto de la vida real, abarca un amplio espectro de situaciones y disciplinas, desempeñando un papel fundamental, más que nada en el análisis cuantitativo y resolución de problemas complejos. Esta poderosa herramienta matemática nos permite calcular magnitudes acumuladas y proporciona una comprensión profunda de diversos fenómenos en el campo. En el ámbito de la física, la integral definida se utiliza para calcular la cantidad de trabajo realizado en un sistema, la energía almacenada en un campo electromagnético o incluso la masa de un objeto en movimiento. También en economía, las integrales definidas se aplican para determinar el área bajo las curvas de oferta y demanda, lo que permite calcular el excedente del consumidor y del productor. La ingeniería es otro campo donde la integral definida es esencial, que se usa para la construcción de puentes. Se utilizan cálculos integrales para determinar la distribución de cargas y dimensionar las estructuras de soporte de manera adecuada. Esto hará que nuestras edificaciones o nuestras estructuras tengan un buen rendimiento de acuerdo a su durabilidad. Planteamiento. En esta parte, nuestro equipo de trabajo planteó sobre calcular el volumen de la fuente de la Plaza Constitución, en Huancayo. Por ello, haremos uso de las integrales. Como método principal tendremos el método de arandelas. En primer lugar, se ha tomado como referencia las medidas establecidas en dicha fuente, con la cual contamos con una altura de 40 centímetros, un radio menor de 117 centímetros y un radio mayor de 122 centímetros y un espesor de 5 centímetros. Sabemos que nuestra estructura tiene en la parte central un gran orificio, en lo cual usaremos el método de arandelas. Esto nos ayudará a determinar el volumen y esta es una extensión del método de discos para sólidos huecos donde se tienen un radio interno, que lo conocemos como R, y un radio externo, que lo conocemos como R mayúscula. Doy pase a mi compañero. Gracias, compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaré sobre el método. El método que usaremos para nuestro proyecto será el de arandelas, ya que nuestra estructura cuenta con las características de un sólido ahuecado, y este método va concuerdo con esas características. Bueno, el método de arandelas bien sabemos que nos permite calcular volúmenes de sólido de revolución, cuyo centro tiene huecos. Es por eso que para hallar el volumen del sólido que queremos trabajar se divide, ¿no?, en rectángulos, cuyo eje de revolución es el eje X, y cada rectángulo da lugar a un disco, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar, ¿no?, nuestro prototipo de la estructura.
en la siguiente diapositiva se muestra, ¿no?, el prototipo modelado en AutoCAD. Ya. Calculando el volumen del primer prototipo. Bueno, en esta parte usamos el uso de las tecnologías, ¿no?, que son, puede ser, ¿no?, GeoGebra, Desmos, entre otros. Pero en nuestro caso usamos el GeoGebra. Y de la siguiente manera, ¿no?, para que no se nos dificulte tanto, nosotros tuvimos los rayos, ¿no?, sacamos rayos de la función que tiene, ¿no?, al interior y al exterior, que tiene un radio menor de 11 y un radio mayor de 16 centímetros. Y bueno, y ahí así hemos hecho algunos planteamientos y nos dio, ¿no?, que la función, ¿no?, que y nos valía, y es igual, ¿no?, a 4 raíz de x menos 11. Y y es igual a 3,805 raíz cuadrada de x menos 16. Y que nuestro y va a ir de 0 hasta 40. ¿Por qué 40? Porque la altura de la fuente es de 40 centímetros. Ya. Bueno, como va a ser nuestro eje de rotación, va a ser el eje y, tenemos que despejar este x, de la primera función, ¿no?, de la función exterior, que es y es igual a 3,805 raíz cuadrada de x menos 16, tenemos que despejar x, que x nos daría lugar, ¿no?, a y al cuadrado sobre 3,805 al cuadrado más 16. Y despejando también la otra función, ¿no?, que es la función menor, despejamos y es igual a 4 raíz cuadrada de x menos 11, que despejando sería, ¿no?, x es igual a y al cuadrado sobre 16 más 11. Bueno, hallando la función, ¿no?, que nuestra fórmula, con la fórmula dada, ¿no?, por el docente, sería, ¿no?, nuestro volumen sería, ¿no?, pi por la integral de 0 a 40 de nuestra primera función al cuadrado menos la segunda función al cuadrado, todo con la diferencial de y. Bueno, haciendo un planteamiento y todo, nos daría como respuesta de un 0,00864 y a la quinta sobre 5 más 0,8352 por y al cubo, más sobre 3 eso, y más 135y, que esto iría desde 0 hasta 40. Bueno, haciendo los reemplazos y todo, nos daría, ¿no?, que nuestro volumen sería de 17.694,72 más el 17.818,58 más 5.400, que esto nos daría una suma de 40.913,3 pi, y que esto es igual, ¿no?, a 128.532,93 centímetros cúbicos. Ya, bueno, en conclusión llegamos, ¿no?, que con la ayuda del conocimiento sobre las integrales definidas podemos aplicar el método de arandelas para calcular el volumen por rotación de la estructura llamada fuente de agua, que esto, ¿no?, lo encontramos, o que se encuentra en la Plaza Constitución, y que la integral nos sirve para calcular la cantidad necesaria de volúmenes para ser llenado también con exactitud, y así podemos evitar el desbordamiento del líquido, ¿no?, que contendrá en su interior. Por otro lado, hemos aprendido que este método es eficaz para calcular volúmenes de esta naturaleza. Bueno, como último tenemos nuestras evidencias, ¿no?, cómo nos hemos reunido y hemos trabajado en equipo. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, ingeniero. Muchas gracias.